Lo que está pasando en Colombia no es normal. 47 masacres registradas, no en un año, no en 6 meses, en 4 meses, en lo corrido de 2026, una cifra que es escandalosa. Pero ¿qué está pasando en ese país justo antes de las elecciones presidenciales? Vamos a hablar de lo que pocos se atreven a decir y vamos a desglosar lo que está haciendo el gobierno y las advertencias que se han tomado para prevenir estos casos. Yo soy Mauricio, bienvenidos a Carta Cabal. Germán, bienvenido. ¿Qué está pasando en Colombia? Gracias, Mauricio. Muy buenas noches. Pues estas 47 masacres yo creo que deben ser leídas desde una perspectiva geográfica y georreferenciada en un contexto en el que tenemos un gobierno que le apostó a un ejercicio poco claro y difuso que tenía que ver con la denominada paz total. En ese contexto, las zonas más afectadas en el país son los departamentos de Cauca, Nariño, Pacífico, el Catatumbo, toda la zona de Arauca, el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. Estamos hablando de que grandes extensiones del territorio nacional han sido prácticamente cooptadas por disidencias de las FARC, por economías ilegales, por el ejército del ELN, el Clan del Golfo, y creo que en un contexto en el que nos encontramos, estas masacres vienen a representar no solamente una apuesta por los actores ilegales en la lucha y en la disputa por las economías ilegales y el control territorial, sino que también debemos avanzar hacia una lectura electoral en el que el riesgo del voto condicionado, la abstención forzada, el bloqueo de campañas y de contradictores políticos, el control social y la capacidad de coerción juegan un papel muy importante para definir el futuro de la democracia en Colombia. Germán, esa gráfica que tenemos en pantalla que usted está viendo es realmente aterradora. 47 masacres en Colombia. En el mismo periodo de 2025 fueron 20 casos. En 2024 fueron 23 casos, pero en 2026 se duplicaron. Una masacre cada 2.8 días. Germán, esto no es una estadística. Es una familia destruida cada 2 días y medio en Colombia. La masacre número 47 ocurrida en Cajibío, en Cauca, un artefacto explosivo en la vía panamericana, una cosa que no tiene precedentes, y esto ocurre en pleno proceso electoral. ¿Esto afecta o beneficia a la campaña? Yo creo que sin lugar a dudas afecta de manera significativa todo el escenario electoral, en el entendido de que no solamente estamos hablando de la pérdida de estas vidas, sino del impacto que tiene no solamente sobre las víctimas directas y sus familias, sino sobre las víctimas indirectas que viene siendo toda la sociedad en los diferentes territorios. Esto yo creo que sin lugar a dudas es el resultado de una negligencia por parte del Estado colombiano para garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad de lo nacional desde una perspectiva de orden público, sí, sino que también nos muestra unos fallos estructurales en materia, en primer lugar, de prevención y de fortalecimiento del aparato de la fuerza pública a nivel nacional para prevenir este tipo de acciones. En segundo lugar, creo que nos muestra de manera clara la crisis en materia de justicia y de garantía precisamente del prevalecimiento de la ley, en un contexto en el que es muy seguramente la mayor parte de estos casos no solamente ya se perpetraron, sino que seguramente van a quedar impunes en un contexto como el colombiano, en el que más del 90% de las violaciones al Código Penal quedan precisamente en el margen de la impunidad. Germán, pero Indepaz dice que el gobierno había sido alertado del inminente riesgo que había en la zona. ¿Y qué pasó con esa alerta? Definitivamente, ¿dónde está el Estado? Esto que está pasando es aterrador, aunque se trate de bajarlo y de compararlo con gobiernos anteriores que se habían registrado muertes. Esto no debería estar pasando y ocurre en pleno proceso electoral, donde incluso las Naciones Unidas ha alertado la situación de riesgo que podría haber en las elecciones y están incitando al gobierno, quise decir, al gobierno nacional a proteger a los candidatos presidenciales. Sí, yo creo que ahí tenemos un problema muy grande, porque no solamente es Indepaz con sus advertencias y con sus alertas, también la Defensoría del Pueblo con las alertas tempranas y con la alerta electoral que emitió precisamente en el año 2025 para este periodo electoral, en el cual
plantea los riesgos estructurales en diferentes municipios según su grado de intensidad. También organismos internacionales han elevado algún tipo de comunicaciones que buscan advertir y más que advertir, generar precisamente un llamado a las autoridades para que actúen según su marco de competencias en el sistema electoral y en el sistema precisamente de seguridad y defensa nacional para garantizar la prevención de estos actos. Lamentablemente tenemos un gobierno que, como pasó en la alocución presidencial del día de ayer, considera que no existe ningún tipo de alteración significativa en el orden público y que todo, digamos, que responde a la normalidad histórica del país. Creo que la postura del gobierno nacional es bastante poco o nada garante de derechos en un contexto como el colombiano, y esto viene a reforzar precisamente la publicación que hizo hace algunos días Amnistía Internacional, en la cual se plantea que el gobierno colombiano del actual mandatario para el periodo de este gobierno nacional se muestra poco o nada garante de los derechos humanos y obviamente de los derechos civiles y fundamentales en todo el territorio nacional. Germán, antes de contestarme esta pregunta, si usted cree que los niveles de violencia tienen precedentes, la actual violencia que se registra en Colombia, quiero pedir a las personas que se están uniendo a esta transmisión, que van a ver este programa cuando quede arriba en la plataforma, que nos escriban en los comentarios y que nos respondan. ¿Usted cree o siente que Colombia es más insegura hoy que hace 4 años? ¿Sí o no? Contéstenos este planteamiento y los vamos a ir leyendo para tener una visión de cómo están la situación o cómo están percibiendo ustedes la situación de inseguridad en el país. Ahora, Germán, ¿tiene precedentes una situación así en Colombia o definitivamente no deberíamos ni siquiera pensar en si tiene o no tiene precedentes? Pues yo creo que para un análisis, digamos, como el que estamos realizando, puede ser útil plantear que Colombia ha venido teniendo un contexto político y, digamos, de seguridad bastante complejo. En las últimas elecciones, la misión de observación electoral siempre ha planteado este tipo de escenarios y denunciado, y al igual que la Defensoría del Pueblo y diferentes organismos de carácter intergubernamental o de ONGs. Sin embargo, creo que lo que hace relevante el contexto actual no solamente es el incremento y el número, digamos, de las cifras de violencia, en el cual, digamos, se presentan un incremento significativo en el riesgo por la violencia y el control social armado en diferentes partes del territorio nacional, sino que esto nos lleva a preguntarnos varias cosas que creo que son muy importantes. En primer lugar, es ver las consecuencias que tiene el debilitamiento de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas, por parte del actual gobierno, no solamente por algún tipo de acciones, sino también y más significativamente por las omisiones que se han venido presentando, lo que ha llevado a que precisamente los actores armados tengan un aumento en el control territorial, que creo que es algo que marca este contexto actual, que nos devolvimos prácticamente a la violencia que teníamos en el año 2001. Tenemos unas campañas con una estructura poco clara y poco garante precisamente para adelantar procesos de carácter político en diferentes sectores del país. Es muy difícil que los candidatos precisamente logren ejercer unas campañas de manera clara, sin consecuencias bastante, digamos, previsibles, y las narrativas que se han venido presentando en este contexto precisamente son de inseguridad, lo que ha llevado a que la mayoría del país en este momento se sienta en un contexto de desprotección por parte del Estado colombiano. Germán, pero ¿qué lectura le están dando los candidatos que van arriba de las encuestas? Vamos a centrarnos en Iván Cepeda, en Paloma Valencia y en Abelardo de la Estrella. ¿Qué visión o cómo están manejando ellos esta situación que se ha registrado? Veo que se están echando la culpa unos a otros. ¿Esto realmente es lo que la gente necesita para definir por quién va a votar? Porque esta situación, como lo dijo usted, afecta en la campaña electoral, pero ¿cómo va a repercutir en la selección de la persona que va a regir el futuro del país, o por lo menos que los que van a pasar a la segunda vuelta? Yo creo que para el electorado es muy importante ver la respuesta que han venido planteando los candidatos, en el entendido que, digamos, el candidato del gobierno, el candidato del oficialismo del gobierno actual, que es Iván Cepeda, que viene montado sobre la plataforma de los logros
o los recursos que tiene en este momento el gobierno nacional ha venido avanzando precisamente en un discurso que resta importancia a este tipo de eventos, que viene prácticamente politizando todo el escenario sin mostrar un discurso claro y vehemente, primero en la condena frente a este tipo de hechos y segundo frente al planteamiento de propuestas que busquen avanzar en la consolidación de mejores condiciones para la seguridad que sean diferentes a la dinámica y a la dialéctica que han venido sosteniendo sobre la importancia de avanzar en la construcción de procesos de paz. Desde esa perspectiva se deja la construcción de paz en el discurso y en las buenas intenciones de los actores armados sobre la base de procesos de negociación, y creo que es muy importante que el electorado entienda esa propuesta, porque esa propuesta y esa postura frente a este problema público de carácter nacional puede marcar los 4 años y posiblemente agravarlos. Y de parte de los candidatos de derecha creo que es importante entender que las posturas que se plantean son de derecha, no son controversias de carácter ideológico, porque los dos le apuntan y le apuestan al fortalecimiento del Estado y al fortalecimiento precisamente de la autoridad estatal. Creo que esas dos propuestas son bastante claras y ya va en el electorado entender cuál de ellas puede resultar más favorable para su realidad, para su territorio, porque Colombia, nosotros hablamos siempre de Colombia, pero hay muchas Colombias y creo que es muy importante la realidad territorial que va a llevar a diferentes sectores del electorado a tomar una decisión, bien sea en entornos rurales, en entornos urbanos, en entornos marcados por conflicto o en entornos que no lo están tanto. Y finalmente este tipo de respuestas sí les permite tener claridad sobre el panorama político y electoral que se avecina. Sí, Germán, pero yo escuchaba a Paloma Valencia que estaba diciendo esta tarde algo sumamente importante, que ella estaba diciendo que iba a demandar a la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda porque precisamente estaba acusando a la oposición de fomentar esta violencia y de ser conspiradores con este tipo de hechos. ¿Usted cree que ese es el discurso que necesitan los colombianos hoy para poder ir a las urnas? Bueno, esa pregunta es muy importante porque digamos que lo que nos plantea en este contexto de violencia, con el tema que abrimos con las masacres y toda la situación de violencia que se ha venido presentando, con los atentados terroristas que se han venido presentando, viene a ser utilizado, capitalizada electoralmente, y cada narrativa discursiva lleva precisamente a ganar una ventaja con respecto al análisis que se le plantea a la ciudadanía. Desde esa perspectiva, desde la derecha, se ha venido evidenciando precisamente la falta de autoridad del Estado para evidenciar la necesidad de un gobierno que responda a los intereses de la mayoría, que garantice el principio constitucional en el cual se establece que el Estado debe tener el monopolio de las armas y que la fuerza de la ley y la Constitución deben imperar precisamente para garantizar el orden y la libertad de todos los colombianos. De otra parte, históricamente se ha visto, y es, digamos que ya casi que es un lugar común en la política colombiana, que sectores de centro izquierda, de centro y de la izquierda radical planteen que todos los ejercicios de violencia por parte de las organizaciones insurgentes o de los grupos ilegales vienen siendo responsabilidad del Estado colombiano desde una perspectiva histórica. Desde allí, la candidata precisamente a la vicepresidencia por parte del oficialismo ha venido a decir que es responsabilidad de la extrema derecha este tipo de actos porque finalmente los pueden beneficiar electoralmente. Entonces, como que le endilga algún tipo de responsabilidad, lo que lleva precisamente a que Paloma Valencia plantee este tipo de denuncias. Y finalmente creo que este debate lamentable de cierta forma le sirve al país para entender las posturas que se vienen proponiendo y entender que este tipo de discursos, si bien es cierto, políticamente pueden ser capitalizados por la derecha, en la práctica pueden ser instrumentalizados por parte de los grupos insurgentes, de los grupos violentos que apoyan claramente la continuidad del oficialismo
del actual mandatario y del actual gobierno, y socavan precisamente la construcción de un contexto de seguridad que le permita a los colombianos contar con un proceso electoral con plenas garantías para los candidatos, garantizar el derecho a elegir y ser elegido, y por sobre todo la continuidad precisamente de la observación por parte de organismos de observación electoral en todo el territorio nacional, cuando ya se sabe que existe un amplio riesgo de múltiples delitos electorales en todo el territorio nacional. Germán, usted es analista político y brevemente quiero preguntarle para que usted me dé respuestas sobre esto antes de pasar a un tema sumamente importante que nos involucra a todos y es analizar las encuestas. Me están escribiendo, ¿cuándo van con las encuestas? Ya vamos con las encuestas. Germán, ¿usted cree definitivamente que el colombiano que va a votar ha madurado políticamente y sabe cómo seleccionar a la persona ideal o simplemente no hemos adquirido ese nivel de conciencia electoral? Yo creo que estamos precisamente en ese proceso de construcción de ciudadanía para avanzar en lo que tiene que ser un voto responsable. Sin embargo, creo que estamos precisamente en un punto de la historia en el que convergen múltiples perfiles de votantes. Y creo que dadas las características de la coyuntura política actual, nos encontramos frente a un voto responsable y bien pensado que le apunte a dar respuesta a apoyar, las candidaturas que buscan dar respuesta a los problemas públicos de una manera mucho más adecuada, y otro grupo significativo de ciudadanos que han convertido esta coyuntura de carácter polarizante a nivel político en una coyuntura o en una lucha de carácter identitario. ¿Esto qué quiere decir? Lo que en algún momento se ha llamado como los votos duros, los votos ideologizados, los votos seguros de diferentes tendencias políticas, han tendido a radicalizarse, y creo que ese es un componente que se ha venido fortaleciendo a partir de los discursos políticos que buscan precisamente llevar el análisis político sobre lo bueno y sobre lo malo, sobre unos responsables y otros que no son responsables y que vienen digamos, a fortalecer de cierta forma un discurso de clases con una lectura de carácter histórico en la cual de nada va a servir que se destapen procesos o temas de corrupción para el actual gobierno o se evidencien fallas estructurales en la seguridad nacional, si lo que se busca es defender a alguien que representa la identidad colectiva de algunos sectores poblacionales. En ese sentido, creo que la tarea que nosotros tenemos usted como periodista, yo como analista y todos como sociedad, es avanzar en la construcción de una sociedad mucho más madura que responda a las necesidades que tiene el país y deje atrás el tipo de lecturas precisamente identitarias que en nada ayudan a resolver los problemas actuales de la sociedad colombiana. Definitivamente que las masacres en Colombia son un elemento que son utilizados como factor y tendencia política en estos momentos. Pero la realidad se vive en la calle, la vive el ciudadano, quien a diario tiene que salir con temor y no tener claro si cuando sale de su casa regresará con vida. Esto es algo que ocurre a diario en este país. Yo soy Mauricio, déjame saber tus comentarios, suscríbete al canal, hasta una próxima oportunidad.